Si es que os creéis que para dibujar cómics es la cosa más barata. Si te lo gastas todo en lapiceros y mandungas de estas, chufladas, para colorear, para hacer nada, porque al final no haces nada, haces un 4 y un 6. ¡A puta ruina! ¡Chas! Es que te crees que todo es fácil y luego no es tan fácil, ¿no? Es que no lo es. ¿Qué pasa, chavalada? High Leader a pequeños mangurrianazos, que algunos, sí, mangurrianes, porque os he visto algunos comprando el Monster Unleashed ese. No os digo nada. Bueno, aquí cada uno que les dé a lo que quiera. Nada, divertidos. Es que no aprenderán nunca, ¿eh? Véatela. Bueno, niños, hoy sí que sí, estoy frente a uno de los vídeos más chungos, más difíciles de mi carrera, si es que esto se puede llamar carrera. Voy a hablar de una cosa que es abstracta y subjetiva, que es el dibujo. Pero sí que podemos llegar a hablar de ciertas cositas o ciertos parámetros, ciertas cosas en común que puede llegar a tener el dibujo muy importante en el cómic. Y vamos a hablar un poquito de él. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí, ¿por qué no? Como digo, yo no soy ningún experto, para nada, me considero un hereje en el tema editorial, dentro de los profesionales que hay. He estudiado algo de dibujo, algo he hecho, mis pinitos, pero no tengo ni auténtica idea. Pero sí que, bueno, como aficionado os puedo contar ciertas cosillas, o aunque sea contar un poquito cómo funciona el dibujo, en qué consiste, qué proceso tiene, la importancia del dibujo y algunos estilillos que, bueno, que eso tiene tela, pero bueno, ahora os cuento. Como digo, esto tampoco es ninguna guía, pero sí que son un poquito, pues, conceptos un poco que se puedan entender del cómic y del dibujo. Es muy importante el guión. Si tienes un buen guión, un dibujo, un mal dibujo, puede ser que el cómic siga valiendo la pena, pero si tienes muy mal dibujo y el guión es normalillo, pues ya olvídate, la obra se va al carajo. ¿Qué consideramos? ¿Para qué podemos considerar que un cómic tiene mal dibujo o buen dibujo? En verdad es que no haya mal dibujo ni buen dibujo en cuanto a estilo, ¿no? Pero sí que podemos tener ciertos fallos, sobre todo en narrativa, que es donde puede estar la auténtica, el Mephisto del cómic, y donde se nos puede ir al carajo todo el trabajo, ¿no? Sobre todo yo creo que es un poquito eso, la caracterización de los personajes, lo que nos transmitan estos personajes que el dibujante tiene que plasmar, y sobre todo pues esa ambientación y esa narrativa visual y que está dedicada al dibujo, que es donde puede fallar. Pero bueno, antes de eso, pues contaros un poquito en qué consiste el dibujo, ¿no? La verdad es que es muy fácil, hay mucha gente que no lo sabe, pero bueno, es tan simple porque el dibujante, en principio, pues hay dos procesos importantes, lo que es el primero, el lápiz, y luego el entintado. El lápiz, pues simplemente es la persona en la que piensa, pues todo el imaginario, toda la acción, plantea la viñeta desde un primer momento, y la primera fase, lo que tiene el cómic, es pues obviamente el guión. Una vez se pasa ese guión, no vamos a dibujar el cómic. Primeramente pues es con ese lápiz. En cuanto al guión, pues el guionista simplemente da unas directrices, sobre todo los diálogos, y luego ya depende, el guionista más o menos pues nos va a dar más o menos libertad como dibujantes. A veces nos cuentan todo lo que pasa, a veces nos dan alguna indicación, o directamente a veces nos mandan algún storyboard con ciertas cositas para que te orientes directamente. O sea que bueno, habrá gente que te dé más o menos libertad siendo dibujante frente a un guión que nos puedan llegar a dar. El lápiz, como consisto, es la parte más difícil, es donde tienes que meter toda la narrativa, tienes que plantear cómo va a ser la composición de tu viñeta y cómo va a ser estéticamente ese cómic, ¿no? Luego puede haber correcciones, pero es la idea principal, y donde está el lápiz es donde está el auténtico corazón de la obra. Luego el entintado pues simplemente consiste en repasar ese lápiz, en rellenarlo con negro, con esas tintas, y hacer que eso tenga esa forma y ese estilo final, ¿no? Entintado es muy importante porque una mala interpretación del entintado puede hacer que te arruine tu lápiz original, o puede ser que tu estilo que quieras dar a ese lápiz puede ser que cambie bastante. La historia es que, bueno, la mayoría de los dibujantes se entintan. Cuando esto pasa, cuando el entintador es otra persona, y puede ser que no estés en comunión con él. Eso ya pues depende. Y la última fase, pues niños, bueno, la última no, la penúltima sería el color. El color es también una parte importantísima. Aquí ya lo he contado, eso ahora mismo, incluso hoy en día más que nunca, es una cosa vital dentro del cómic, y el color también te puede llegar a arruinar. Un buen lápiz, un buen acabado
puede hacer que un color que no case o que no ambiente. Últimamente veo algunos trabajos que no tienen ningún tipo de ambientación y eso es un recurso que ahora mismo es casi el pan nuestro de cada día, pues puede hacer que no llegue a funcionar. Hay ciertos trabajos que el color es el que no engancha, ¿no? Pues yo que sé, hay ciertos ejemplillos por ahí que podéis ver que yo que sé. Luego en cambio tenemos otros ejemplos, pues grandes coloristas, por ejemplo Dean White, ¿no? Pues o Matt Hollingsworth, ¿no? Que aquí os pongo algunos casillos en el que el color pues es todo, ¿no? Puedes llegar a tener un dibujo, una tinta súper simple y llegar a rellenar casi todo con color y hacer que sea una maravilla, ¿no? Hoy en día es un factor muy importante, tanto como para destrozarte tu lápiz original, tu tinta original, donde se puede llegar incluso a meter tu colorista, o simplemente pues al revés, ¿no? Una cosa que es simple, que es sencillita, pues ensalzarla, ¿no? También es parte del acabado. Como digo, estos son los tres principales pilares del dibujo. Luego estaría la rotulación, en la que ya nos pueden meter incluso las onomatopeyas, pero sobre todo también esos bocadillos, y puede ser que haya cagadas allí, que también las hay de vez en cuando. Y si la rotulación es mala, te puede llegar a destrozar el tema. El caso es que, bueno, todas las piezas tienen que cajar. Cuando un cómic es redondo, cuando un cómic es bueno, me viene a la mente la visión, ¿no? Por ejemplo, es porque es bueno no solo por el guión, por la historia, es porque el dibujo es bueno, el color ha sido excelente, la narrativa ha sido espectacular, incluso la rotulación pues no ha llegado a chirriar. Al final es que ninguna pieza, ninguna pata ha cojeado, o sea que eso es cuando decimos que esto de verdad es una cosa impecable, ¿no? Y que cuando un cómic es bueno, a veces no lo entendemos, pero es todos estos elementos lo que hacen que eso sea bonito y espectacular. Como digo, se podría encargar de cada parte de esto una persona diferente, y normalmente es así cuando no hay tiempo, cuando hay plazos de entrega, o puede ser simplemente una sola persona que se dedique, ¿no? Ahí está el autor completo, ¿no? Autores completos como por ejemplo Paco Roca, que se encarga del 100% de su obra y al final pues sabe lo que quieres plasmar, ¿no? Si no plasma narrativamente, pues lo plasma gráficamente, y si tienes algún fallo yo que sé, en tinta o cualquier cosilla, pues luego en color te vas a ello. En cambio luego también tenemos dibujantes completos también, ¿no? Pues por ejemplo el gran señor Acuña, ¿no? Que es una auténtica máquina, es un portento trabajando en Marvel ahora mismo y es increíble, ¿no? Sobre todo ese trabajo final de color, ¿no? Ahí es donde se ve donde él al final explota, ¿no? Su trabajo, ¿no? Si no se llegase a colorear, pues ese efecto no lo tendríamos, ¿no? Es también bastante importante. Pero quien no, oye, tenemos grandes dibujantes impresionantes a los lápices. Me suena y os tiene que sonar señor Sergio Dávila, que dentro de nada tenéis su Conan por aquí por España y hace unos lápices que podéis alucinar, ¿no? Luego ya depende de quien tenga por ahí, quien le entiende mejor o peor o lo que le lleguen a colorear, ¿no? Pero luego sus lápices son espectaculares. Tinta, pues depende. Luego eso, tenemos gente, pues Cafú. Cafú hace unas tintas que es alucinante, ¿no? Él ya directamente, al trabajar en digital, te mete un montón de grises, unas escalas de grises que alucinas, y el colorista ya lo tiene casi todo hecho, ¿no? Ya sabe dónde está el juego de sombra, de luces y de todo. Pues ahí también tenemos esos ejemplos de que te puedes meter más o menos en diferentes fregados y luego al final pues el acabado será diferente. También muy importante, pues eso, de toda la vida ha sido el cómic en papel, ha sido a zarpa, y ahora no, ahora lo tenemos en digital. Eso ha conseguido que muchos dibujantes se hayan pasado directamente a la tinta, porque tienen en mucho menos tiempo pueden llegar a la tinta, incluso el color, ¿no? Donde digitalmente ya también se colorean. Hay todavía auténticos cracks que lo hacen en a zarpa, pues por ejemplo tenéis a Albuquerque, tenéis a mucha gente, sobre todo en cómic europeo, que hace trabajo manual, y bueno, eso yo creo que se mantendrá ahí. Hay gente que hace técnicas mixtas, ¿no? Como Javi Fernández, a lo mejor, que hace cosas en digitales, pero luego se va a hacer manchas de tinta y cosas así, ¿no? Luego físicas, o sea que también puedes hacer una cosa mixta y que quede una cosa chula. Ahora mismo las posibilidades son... Luego todo esto, la calidad de qué depende, pues ya no solo del dibujante, dependerá también un poquito de los plazos de entrega. En Marvel la cosa va así, tienes que ir volado, a lo mejor tienes que entregar en 20 días o en 20 y pocos días, y ahí es donde puede ser que perdamos fondos, que perdamos detalle, que perdamos pues primeros planos y un montón de cosas, que puede ser que por eso también a veces la calidad de estos cómics pues baja un poquito. En cambio, pues luego tenemos la contrapartida, ¿no? Cómic europeo, pues a lo mejor un autor tiene un año o más de un año en dedicar una historia de 56 páginas, a lo mejor pues eso es una semana para una página nada más, y tenemos
un detalle y un nivel de detalle espectacular. Aparte se pueden meter en acuarelas, en colores vivos, en cosas muy locas, y eso también te lo da ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de entrega es súper influente, incluso en que ahora mismo en día que alguien lleve su propia serie, ¿no? Que es cada vez más difícil de encontrar en cómic americano, donde vemos que varios autores, 2 o 3 o 4, se encargan de la misma serie, pues simplemente por este tema de los plazos de entrega. ¿Queremos un poquito mejor de calidad? Pues metemos 2 dibujantes y le damos un poquito más de ritmo. Pues bueno, aquí es un poco de todo, y como siempre, pues prima es sacar ediciones como locos. En fin, y como ya os he hablado, aparte de eso, de todo el estilo que puedas darle, de tu propio rollo, que cada uno tiene luego su toque personal, todos los dibujantes pues al final cada uno tiene su historieta, tienes ese detalle que le puedes dar a todos los fondos, puedes dárselo a las personas que salen en tercer plano, puedes hacer composiciones loquísimas, puedes hacer auténticas barbaridades, ¿no? Con un montón de personajes ahí que sacan todos a todo detalle. Te lo dependerá tu tiempo y tu esmero y si tienes ganas, pero luego también es muy importante la narración gráfica. La narración gráfica es casi un apartado aparte, es una cosa muy importante dentro del cómic, que está ahí, a veces no se sabe, no se entiende, pero va a ayudar a que nosotros entendamos mucho mejor la obra. La base de esto ya lo plantó el señor Will Eisner, que era un teórico total de la narración gráfica. ¿En qué consiste la narración gráfica? Pues simplemente en las cosas que no están en el guión, que el guionista no te va a contar a través de las palabras, el dibujante va a tener que plasmarlo. Si nos vamos de repente de una isla a Nueva York y no sabemos nada, pues ahí dependerá de la habilidad del dibujante, a lo mejor que esa transición de ese cambio de sitio la entendamos, ¿no? O que si pasa algo entre medias, también. Que si hay una acción, a lo mejor tenemos 2 o 3 páginas de acción, que esa acción se entienda, que sea ágil, que sea entendible. Todo eso dependerá de la composición de las páginas, cómo lo pongamos, y también de la composición interna de cada viñeta, ¿no? Cómo esté puesto cada elemento de esas viñetas, para que tengamos el orden de sentido de lectura correcto y que oriente y guíe bien al lector. Por un lado es eso, esa situación que nos tienen que meter, nos tenemos que estar siempre bien ubicados en dónde está la acción, y también es muy importante guiar esa lectura, guiar ese ojo para que el lector vea que esa obra es fluida y que se entienda perfectamente. Es una parte muy importante que no está en el guión, y es un guión plástico total. Es importantísima, y cuando a veces vemos que no cuentan bien, que estamos un poco perdidos, que no sabemos bien qué ha pasado, o que en una escena no has entendido bien qué demonios ha pasado, ahí está el fallo de narración gráfica, que a lo mejor no lo entendemos si no conocemos el concepto, pero el lío ha estado ahí. Y luego, bueno, pues estilos, como digo yo, es que no hay ninguno, o sea, en verdad, cada dibujante tiene un mundo de posibilidades y puede hacer un montón de cosas, y cada uno tiene su toque, ¿no? En verdad, encasillarles o ponerles una etiqueta sería un crimen, porque en verdad cada uno tiene su historieta, pero sí que ha habido ciertas corrientes, ciertas veces en las que algunos autores influyen, también depende de la época, depende un poquito del tipo de material en el que trabajan, en el que sí que puede ser que hayan tirado por un lado u otro. A mí me lo pedíais, decidme estilos de dibujos, pero es que tampoco hay estilo de dibujos. Pero bueno, yo sí que me he inventado unos estilos así, más o menos, que sí los puedes englobar un poquito por esas corrientes. Y bueno, pues ahí tenemos más o menos el monigotismo. Como yo siempre digo, el monigotismo es ese cómic clásico de toda la vida, en el que ha habido ese tipo de cómics pues desde toda la vida en un montón de países. En España pues hemos tenido ejemplos como Mortadelo y Filemón, tenéis en Francia pues Asterix y Obelix, en Argentina ha habido un montón de cómics también de ese tipo, en Estados Unidos también, y yo siempre lo llamo el monigotismo, ¿no? Que consiste pues en hacer esta especie de caricaturas para cómics de humor, para cómics un poquito para todos los públicos, y también pues de la época, ¿no? Donde se llevaba también ese tipo de estilo de dibujo. El europeísmo, cuidadín, porque el europeísmo, yo creo que hay 2 corrientes ahora mismo en el cómic europeo. Está el clásico BD, como digo yo, de toda la vida, ese tipo Jordi Lafebre, ¿no? Que es ese monigotismo elevado, ¿no? Ese monigotismo llevado a la máxima expresión, con una caracterización mucho más perfilada. Pero luego también tenemos ahora mismo estilos muy locos, ¿no? Pues yo que sé, en Trackers Tirso.com pues utiliza un estilo muy pictórico, en Blasa de Guarnido hace unas cosas espectaculares, y luego por ejemplo también hace poquito se hablaba de Alex Alice, donde hace trabajos que no son para nada clásico comparado con el cómic europeo de toda la vida franco-belga. O sea que bueno, ahí también tenemos ahora
ahora mismo un montón de estilos dentro del europeísmo, o sea que ahí está. Lo que sí que el europeísmo, lo guapo es eso, que como tiene mucho tiempo, pues es un dibujo espectacular y lleno de detalle o con unos colores que no vais a ver en otro tipo de obras. Luego tenemos el manga y el amerimanga, que eso también es un concepto pues que lleva bastante tiempo y ya sabéis, pues el manga tiene todo su lenguaje, pero sí que con los últimos tiempos pues ha influido un montón de obras, ¿no? Tanto españolas como europeas y sobre todo pues americanas, donde el cómic de superhéroe casi pide ese dinamismo que tiene el dibujo del manga. Amerimanga, pues ahora mismo, por ejemplo, pues me viene a la cabeza Jorge Jiménez, donde le mete un montón de cosas, manga total, esas líneas cinéticas a tope, esas composiciones mangakas totales, o por ejemplo Humberto Ramos, que lleva bastante tiempo haciendo también ese estilo, ¿no? Un poquito cómic americano, pero con un toquecillo en manga. Uno que llamo yo, que me lo he inventado, que es el Authority. Esto sería pues un poco el cómic de autor, ¿no? Nos puede recordar mucho a los cómics de autor españoles, ¿no? Que tienen ese estilo pues simplista, ese estilo pues muy personal, normalmente tiende a simplificar un poquito, pero que bueno, que sí que luego narrativamente es espectacular y nos da ese sabor que luego solo nos dan esas novelas gráficas de autor, como puede ser pues Paco Roca, ¿no? Que es quizá el abanderado de este tipo de novelas. También es un dibujo peculiar y no suele tener luego los elementos que puedes encontrar en otro tipo de dibujos. De toda la vida también puede ser que exista por ahí el cartoonet ahí a tope, el cartoonismo, ¿no? Pues eso también lleva mucho tiempo. Por ejemplo, Soma Arriba acaba de sacar esas tortugas ninja con Batman, que es cartoon total ese dibujo, pero también tenemos pues ese tipo de dibujo, aunque sea muy diferente, con mucho más detalle, pues con David Baldeón, por ejemplo, ¿no? Que le da cañita a ese rollo cartoon. Otro que me mola, Ryan Only, que es impresionante en Invencible, pero también le da ese rollito que parece que está viendo las supernenas, ¿no? Pues también ese estilo pues puede ser ahí que esté catalogado. Y la rey de todos es el pijamero. El pijamero de toda la vida es cuando hacemos cómics de superhéroes pues de toda la vida. Ahora mismo, pues gente actual que hace este tipo de estilo, que tampoco es que lo catalogues en ningún otro lado, pues Jason Fabuk, tenemos a David Márquez, ¿no? Ahora mismo, pero luego tenemos, depende un poquito de la época, ¿no? En los 90 teníamos esos Ron Liefeld, esos Jim Lee, hemos tenido los clásicos, los grandes clásicos, el señor Kirby por excelencia, John Byrne, toda esta gente que depende un poco de la época ha tenido su estilo, pero el pijameo extremo siempre ha tenido unos códigos y unos estilos que luego depende un poquito, cada uno ha tenido su personalidad, pero sí que también se rige en ciertas normas y ciertos cánones. Este me lo recomendaba Cafú y tiene razón, el sencillismo, que esto es estos dibujantes americanos que tienden a simplificar, ¿no? A hacer una cosa un poco más esquemática, un poco más como si fuera de autor, un poco más sencillo, pero que tiene ese toque personal, ¿no? Como el señor Mazzucchelli, ¿no? Que es uno de los grandes. Yo creo que ha hecho lo más grande que ha parido madre, ¿no? Con el año 1, con Born Again, y sí que tenía ese rollo, ¿no? Que incluso podría llegar a tener un cierto parecido con David Aja, ¿no? Donde también simplifica y hace ciertos juegos que te lo permite. Otro, pues el señor Mignola, ¿no? También donde coge y esquematiza todo bastante para darnos una cosa mucho más sencilla, pero que a la hora de leer nos da un dinamismo y un nivel de otras cosas que no sueles encontrar en otro tipo de cómics, pues muy diferentes y espectaculares. Otro estilo muy importante también, porque ha marcado toda una época, que es la escuela Vértigo, ¿no? Yo creo que aquí también hay como dos corrientes, ¿no? Está la escuela Dave McKean, ¿no? Donde metemos ahí todo ese Sandman y ese tipo de cómics un poco más oníricos, pictóricos, ¿no? Es un estilo de dibujo también, pues que podemos meter, por ejemplo, a Bill Sienkiewicz también, que es un dibujante espectacular, aunque no sea rollo Vértigo, pero también tenemos esa corriente artística, ¿no? Esta corriente loca, onírica, que es espectacular, maravillosa, ¿no? El señor Brun, fan de eso, ¿no? Pero bueno, también tenemos ese otro rollo Vértigo, que no hacía falta hacer un dibujo espectacular para hacer un gran dibujo ni contar una gran historia, ¿no? Pues tenemos el ejemplo del señor Dillon con Predicador, ¿no? Mismamente, o un montón de ejemplos, ¿no? En Planetary también, un montón de cosas en la que veíamos que no era tan importante, ¿no? Tener esa espectacularidad que tenían otros dibujantes en Marvel o en DC. Y uno de los grandes estilos que a mí me mola mogollón es el avataresco, ¿no? Que es ese ya el guarrismo absurdo, ¿no? En donde hemos tenido pues dibujantes sobre todo pues importantes, ¿no? En Avatar hemos tenido autores como Warren Ellis o Gardenis,
trabajando. Y luego dibujantes como Juan José Rip, que es uno de mis favoritos, donde luego el trabajo de tinta y de color era el espanto, ¿no? Era una cosa súper sucia, súper guarra, pero que un dibujo que es muy divertido, ¿no? Pues en Crosser también tenemos ese tipo de dibujo, ¿no? Que es como, que mal hecho está todo, pero como mola, ¿no? Tiene ese rollo. Carlos Magno también es ese rollo, ¿no? Que le están dando ahora también, pues este hombre en Dynamite y estas cosas hacen esas cosas, ¿no? Pues no tienen grandes entintadores ni coloristas y hacen unas cosas pues muy raras. Carlos Magno hace un dibujo que es espectacular y luego el acabado es súper nefasto, pero bueno, es ese estilo, ¿no? Y para acabar, pues por daros otro más, el indie. A mí el indie, pues ¿qué puede ser el indie? Pues nada, pues en verdad es un estilo un poquito más, pues que vale pues para ese image que hay ahora, o incluso para superhéroes, pero que le dan un carácter un poquito más maduro, más adulto, ¿no? O más underground. Gente que, pues ya sabéis, por cualquier obra que podáis ver ese rollo, ¿no? Pues uno de los grandes indie, que este sí es indie, que es Paul Pop, es un genio, a mí me encanta, es un dibujo muy distinto a cualquier otro. Jason Latour, que está haciendo un trabajo en paletos cabrones que me encanta, que es espectacular. Pero podemos meter a Jock también, que aunque trabaja también muchas veces para DC, pues sí que tiene ese rollo indie independiente total. Jorge Fornés también, que se mete en Marvel y hace cositas, pero es que tiene ese toque espectacular, super indie, con esos negros, esos grises, que también es muy mignolero él. Y bueno, también tenemos esos estilos que son casi sacados de autores, ¿no? Pues Mike Mignola, Alex Ross, Jim Lee, para bien o para mal. Pues un montón de autores que han influido, ¿no? Que han hecho que el resto también pues les siga un poquito, que se haga una corriente de tipo de dibujo, pues simplemente porque esos personajes pues han plantado unas bases o un estilo totalmente diferente, ¿no? En su momento. Pero bueno, como digo, estos son estilos que podamos sacar, pero en verdad el estilo lo tiene luego cada autor, cada persona. Incluso hay veces que ves autores que tienen un estilo que intentan coger a alguien o que son un poquito escuela de algo, pero siempre todos acaban cogiendo su estilo personal, que es lo que digo yo. Lo puede llegar a meter en una etiqueta u otra, pero al final luego la etiqueta de cada uno es el propio autor, el propio colorista o el propio entintador el que le da ese aspecto único y personal a la obra, ¿no? Y los colores, pues ya os hablé de color en su momento, el color también le acaba dando ese toque Hollywood, ese toque Dean White, ¿no? Y también es muy subjetivo, luego puede ser que te mole un tipo de dibujo, otro tipo de dibujo, pero eso no quiere decir que ese dibujo sea malo, eso no quiere decir que ese dibujo, aunque a ti no te guste, que sea mal dibujo. Cuando decimos que a lo mejor ese dibujo es malo, es porque no ha funcionado, porque no ha contado bien la historia o porque tiene esos fallos narrativos que puede ser. En cuanto a estilo, pues también puede ser que la hayas cagado porque has hecho unas caras horrorosas. Me acuerdo de alguno por ahí, no sé si era Inhumanos Resurrection, que era el espanto. Ahí sí que sí, porque es que no es que estás haciendo unas cosas horrorosas, no es un esceomo eso. Pero bueno, por estilo es diferente y eso depende un poquito, tienes que asimilar un poquito, te guste más o menos un personaje, pero ya eso no determina que un cómic pueda tener calidad o no. Al final tiene que ser todo, ¿no? Porque como digo yo, todos los elementos que os digo, el que haga que ese cómic mole o no mole y que sea bueno. También hay un montón de libros, si queréis dibujar o aprender a dibujar, pues hay academias también que son muy buenas, hay vídeos, tutoriales en YouTube, podéis ver vídeos de cómo trabajan los grandes, pues por ejemplo Ryan Stegman en Twitter, el tío desde Periscope hace siempre directos con sketches, o sea, puede ver un poquito cómo se llega a hacer cualquier tipo de dibujo, ¿no? Como digo yo, hay academias de dibujo, ya si te quieren meter un poquito, pues eso, también es meterte. Y luego libros, pues también me preguntaban por libros, pues mira, tenéis un par de cosillas, tenéis la narración gráfica de Will Eisner, de Norma Editorial, que salió no hace mucho, una reedición nueva, y esto pues sí que el concepto de narración gráfica, pues como Will Eisner era casi el maestro, fue teórico total de este concepto y se entiende muy bien, es un gran libro y es una cosa muy buena para tener de colección. Si queréis dibujar cómic, pues tenéis Aprender a dibujar cómic de Dolmen, que también es bastante interesante, y eso sí que ya es para aprender a dibujar superhéroes, a dibujar de ese tipo de anatomía, es una cosa muy sencillita, ¿no? En plan tutorial, por daros uno. Y luego también, pues para entender todos estos conceptos, cómo funciona el cómic, ya no solo en dibujo, también en guión y un poco de todo, pues tenéis que entender el cómic de Scott McCloud, también Hacer Cómic, que lo publica Steve Berry, y también son libros pues interesantes de metacómic, ¿no? De cómo funciona todo esto. Que no es poco. Y nada, con esto, yo este vídeo, pues no sé, me lo pidieron y digo, pues venga, me lanzo a él, que no es difícil, no es complicado, pero sí lo ha sido, yo creo que sí, que es un poco complejo. Tampoco quiero plantar aquí cátedra, porque esto simplemente, pues eso, poder estas ideas, no lanzar todo este batiburrillo de ideacas
y ponerlo en la mesa, tampoco es nada. ¿Que queréis dibujar? Pues como digo, medios con ello, la clave es echarle horas y horas y horas y copiar hasta que te empieces a hacer tu propia historia. Y los que no, pues oye, que estéis leyendo, pues yo espero que esto os haya servido un poquito también para entender un poco, cuando estéis leyendo un poco cómo está hecho eso, ¿no? Cómo está hecho un poco por dentro, para que lo entendáis hacer, ¿no? A veces, pues cuando pedís un tomo de un mes para otro, es imposible, si son 6 números son 200 páginas, eso no hay dibujante que lo haga en 20 días, ¿no? Pues eso también hay que entenderlo, ¿no? Esas cositas, ¿no? Que son simples, son obvias, pero bueno, para eso hay que estar un poquito metidillo. Espero que os haya molado. Si queréis más vídeos de este tipo, un poquito de meta, pues yo encantado. Y nada, como siempre, muchísimas gracias, Hydra, y nos vemos.